esta patología. En este tamizaje se ve, digamos, de comenzar a los 40 años, porque ahí vas a pedir mamografías. La frecuencia que debes hacer anualmente. Es como decir, el Papá Nicolau le hacen anualmente a la mujer. Igual la mamografía, después de los 40 años, debería hacer anualmente. Un examen clínico de las mamas debería asistir anualmente. Por eso, inclusive, hay políticas de salud donde se pide que la mujer tenga que tener durante el año un tiempo en el cual pueda hacerse revisar tanto las mamas como la parte ginecológica. Entonces, es muy importante. Y el examen diario, ¿no?, de la mama, que tiene que realizarlo, un autoexamen. Hay pacientes ya con alto riesgo. Estos pacientes de alto riesgo, entonces pensamos que esos pacientes pueden tener un cáncer de mama, ¿no? Entonces, a estos pacientes de alto riesgo se hace un tamizaje más frecuente. Son aquellos pacientes que tienen mutación con BRCA, algunos pacientes que tienen algún tipo de otra patología con síndrome de Cowden, mujeres con historia personal de cáncer de mama. Entonces, que tengan algún tipo de neoplasia, entonces son consideradas como mujeres de alto riesgo en los cuales hay que hacer un tamizaje más intenso en ese sentido. Las modalidades que debemos practicar en este tipo es un examen, ya sea a través de una ecografía, una resonancia magnética, una tomografía, y en algunos casos, bueno, vamos avanzando la resonancia, la mejoría a nivel de la ecografía, igualmente las mamografías digitales, y se trata de mejorar los estudios para llegar a un diagnóstico. Y hoy en día hablamos de esta mesa, ¿no?, la biopsia estereotáctica, que tiene una precisión a nivel de lo que es la biopsia, ¿no?, percutánea con aguja gruesa, la cual tenemos como un dato que tiene muy baja tasa de falsos negativos. Entonces nos va a ayudar siempre en un diagnóstico preciso este tipo de mesa, ¿no? Entonces, ¿a quiénes podemos hacer una biopsia estereotáctica? Aquellos pacientes que tienen un BIRAT 3, 4 o 5. Podemos decir, entonces, ellos son sospechosos de una neoplasia. Aquellos que tienen múltiples lesiones neoplásicas, o aquellos que tenemos a través de una resonancia que tienen lesión sospechosa, o algunas que tengan una masa o microcalcificación sospechosa o desorden en la arquitectura que nos hace sospechar. Entonces, a esos pacientes que tenemos una duda, debemos tratar de realizar una biopsia para llegar a un diagnóstico. Tenemos muchos factores que vamos analizando y vamos viendo precozmente, factores en los cuales vamos a ver en la edad del paciente. ¿Cuánto es paciente? ¿Tiene mayor edad? Es un alto riesgo para tener una neoplasia. La edad, cuando es joven, tiene bajo riesgo. Entonces, si a esos pacientes que tienen factores de riesgo se añade que tenga una nodulación, alguna alteración a nivel de la mama, entonces tenemos cierto alto grado, alto riesgo de que puedan tener algún tipo mayor de neoplasia. Entonces, y bajo grado en estas cosas. Y ahí vemos la edad, aspectos geográficos, socioeconómicos, el embarazo, la oforectomía, el peso, la menarquia, la menopausia y la enfermedad familiar de cáncer. Entonces, son factores que vemos cuáles pueden tener un alto grado y vamos analizando cada uno de ellos. La incidencia por cáncer se dice que la presentación media es alrededor de 56 años. Cuando tienen menos de 40 años, un 10%, pero cuando hay mayor riesgo entre 40 y 60 años, vemos el 70%. Y la edad media de presentación alrededor de los 56 años. Cada vez es la mayoría en la cual vamos encontrando este tipo de patologías. El sexo, decíamos. La mujer tiene 100 veces más posibilidad de tener un cáncer de mama que el hombre. Pero no olvidemos que también en el hombre tenemos este tipo de neoplasia. Factores geográficos. Las mujeres de Norteamérica, europeas, sudafricanas y asiáticas, ¿qué tienen? Tienen mayor frecuencia de tener un cáncer de mama. ¿Por qué? Se ve que está relacionado con los aspectos estrogénicos. Tiende a aumentar la cantidad de alimentos en los cuales van a aumentar gran cantidad hormonal, usan anticonceptivos, usan todo tipo. Entonces, son gente que puede tener mayor incidencia. La edad es más frecuente en la mujer de más de 50 años. Veamos, cuanto más edad, mayor frecuencia que pueda tener una neoplasia. El estado hormonal, el uso de los anticonceptivos. También podemos hablar de los factores predisponentes. Cuando tiene una menarquia precoz, o sea, su periodo menstrual ha iniciado a una temprana edad, ¿qué nos va a condicionar? Que esa paciente tiene una carga hormonal bastante elevada. O cuando una tiene una menopausia tardía, tiene 50, 55 años y sigue con los periodos menstruales. ¿Qué quiere decir? Que tiene una carga hormonal bastante importante. Entonces, son
factores predisponentes que debemos analizar y decir, esta paciente tiene más riesgo. Hay factores protectores, un embarazo temprano. El embarazo que nos llega en el pro de la gestación, aumenta la progesterona, la multiparidad como factor protector. Entonces vemos que esto no es lo mismo como veamos a nivel de lo que es las mujeres, a nivel de Norteamérica, europeos, donde para tener más hijos, ¿qué condicionan ellos? Primero es la casa, primero es la movilidad, primero es todo, y tienen un hijo. Entonces, o las asiáticas. Entonces, vemos que en nuestro medio, hablando del factor protector, es el embarazo temprano, la multiparidad. Dieta y hábitos es muy importante, que factores de riesgo como el aumento de grasas y el alcohol van a hacer que elevemos los factores hormonales y son un riesgo para los pacientes. La herencia es un gen dominante autosómico. Una mujer que tiene familiares que tienen una neoplasia de mama, madre o hermana, tiene un 50% de riesgo de padecer una neoplasia. Entonces, epidemiológicamente podemos ir analizando estos factores que van a aumentar la probabilidad de tener una neoplasia de mama. ¿Y cómo calificamos, cómo clasificamos la neoplasia? En no invasor e invasor. Sencillo. No invasor que no invade. Y invasor es que ya se ha diseminado, ha invadido, ¿no ve? Entonces vemos, en el no invasor tenemos a nivel del ducto y a nivel del lobulillo. Hemos hablado que la neoplasia generalmente vamos a ver dentro del ducto o en el lobulillo. En este caso, está dentro del intraductal, pues le llamamos carcinoma no invasor, no invadido, está dentro del ducto in situ. O dentro del lobulillo in situ. La conducta que tomaremos veremos después. En el invasor es cuando ha invadido ya, ha pasado el ducto, es invasor del ductus o invasor del lobulillo. Entonces tenemos una clasificación que podamos ir avanzando y aquí tenemos en esta diapositiva entonces cómo viene a nivel de los ductus, dentro del ducto. Si este es in situ es dentro del ducto, no ha invadido. Pero cuando ha invadido, entonces ha atravesado prácticamente el ducto. Aquí tenemos imágenes con atraviesa. O aquí en el lobulillo, está dentro del lobulillo o ha pasado el lobulillo. Ya tenemos que existe una invasión a nivel de la parte externa. Dentro de estas neoplasias, las neoplasias epiteliales, cuando derivan de un conducto ducto glandular, de la glándula y del ducto, se denominan como carcinomas, es lo más frecuente, es lo que más encontramos, ¿no? Los carcinomas. Dentro de esto tenemos que hablar, digamos, hay carcinomas dentro del ducto, in situ, dentro del ducto o dentro del lobulillo, pues se llama in situ. Ojalá que encontremos estas neoplasias in situ, porque ahí podemos curar a la paciente. Pero si encontramos en etapa invasora es más difícil. Entonces, la característica dice, no invaden el estroma. Tenemos que tener la idea clara, no logran invadir dentro del ducto ni en el lobulillo. Hay variedades, la variedad comedo, la variedad cribiforme y la variedad papilar. El pronóstico varía un poco entre ambos, pero el patólogo es el que nos va a dar el resultado. Pero nosotros tenemos que, es dentro del ducto o en el lobulillo, pero son in situ. Ahora, cuando son infiltrantes o han invadido, dense cuenta, es el 95% de las neoplasmalides. O sea, es bastante elevado entre lo que podemos encontrar in situ. Y dentro de los carcinomas infiltrantes tenemos los carcinomas los que invaden al ductus, con una serie de variedades, variedad no tubular, cribiforme, mucoide, medular, secretor, con algún tipo de variación entre ambos, el mejor pronóstico, es más agresivo, poca agresividad, depende de su variedad. Y vemos todito una variedad apócrifo, todas estas variedades son dentro del ductus. Ocupan entre el 75 y 80%. Nuestras neoplasias más frecuentes tenemos a nivel ductal, la variedad que pueden. En cambio, en el lobulillo son menos frecuentes que los ductos. Y tenemos también, pero, y algunos son mixtos que pueden abarcar el ducto y el lobulillo. Y todas estos carcinomas infiltrantes ocupan un 95% del neoplasmalides. También podemos citar, como citarlas, que tienen una incidencia muy baja, aquellas neoplasias mesenquimales, como ser del mesénquima. Fibrosarcoma, angiosarcoma, rhabdomyosarcoma, sarcoma estromal, liposarcoma, son tejidos que tienden a tener una incidencia muy baja como neoplasia. O algunas van a dar metástasis de la mama. No solo la mama va a emitir las metástasis. De igual manera son incidencias bajas. Y generalmente vienen
los melanomas, los linfomas, en menor proporción los pulmonares, gástricos y ovarios. Pero existe también las metástasis que podamos observar. ¿Qué se queja la paciente que viene a la consulta con un tipo de neoplasia? Llega porque tiene una tumoración, un tumor que anda creciendo en la glándula mamaria. Estamos viendo aquí una tumoración que aparece, empieza a tener dolor, que empieza a haber desame por el pezón. Les decía que la consulta frecuente a nivel de la consulta externa son las secreciones por el pezón, es bastante frecuente. O como aquí se ha retraído este pezón está totalmente retraído, no está normal. Tiene un edema a nivel local, un eritema, y hay a veces un bloqueo axilar, la axila más. Entonces, ya quiere decir que ha avanzado hasta la axila. Y vemos estos casos ya cuando son casos avanzados, cuando ya son casos invasivos. Entonces, ese es el cuadro clínico que vive en la paciente. Dolor, la tumoración, el desame, la retracción del pezón, son cosas que vienen a decir, en algunos casos, totalmente eritematosa. Generalmente, la mujer va a la consulta cuando palpa el tumor, pero ya es bastante grande. ¿No ve? Hay ciertos aspectos en los cuales la mujer no quiere ir a un consultorio médico por pudor, por muchas cosas que tenemos todavía enraizadas en nuestro medio, que tenemos que sacarlas y explicarles a las mamás que tienen que hacerse un autoexamen, ¿no ve? El dolor generalmente es persistente, entonces va a ir por eso, o por secreta del pezón, o a veces hay retracción de la piel. Entonces, alguna cosa las lleva recién, pero desde que ha avanzado ya el cuadro bastante, ha llegado a tener algún tipo de sintomatología. ¿Qué hacemos? ¿Cómo diagnosticamos? Nuestra primera cosa es la historia clínica, que es un documento médico legal. Tenemos que hacer una historia clínica, relatar lo que hemos dicho. Esa historia clínica tiene dos partes, la anamnesis y el examen físico. Revisamos, hacemos una exploración de la paciente y después, con una sospecha, podemos pedir estudios complementarios. Una mamografía si tiene más de 40 años o una ecografía si es menor de 40 años. Podemos hacer una aspiración, un PAF, una punción con aspiración con aguja fina o hacer una biopsia directamente y tener así un diagnóstico. Entonces, en ese diagnóstico podemos encontrar varias patologías malignas. Cuando hacemos ya todos estos estudios de la mamografía, la punción, todo, podemos encontrar ciertas patologías. Y vemos patologías, algunas que hemos tomado así para ver el mixoma gigante o cistosarcoma filoides, el sarcoma, un carcinoma infiltrante agudo, el adenocarcinoma o la enfermedad de Paget. Tenemos 5 patologías más o menos que vamos a ver. Un mixoma gigante, son mujeres alrededor de la menopausia. Crecimiento lento, va a crecer poco a poco, baja malignidad. Entonces, vemos que hay ciertos que tienen una baja malignidad, mayor malignidad, dependiente, ¿y eso qué nos va a dar? Porcentaje de sobrevida, más tiempo, menos tiempo, dependiente del estadio donde encontremos. Van a crecer como lóbulos, como quistes. ¿Qué es lo que hacemos? Una ecografía, una mamografía que podemos definir y el que va a definirse el patólogo. Y hacemos como tratamiento una mastectomía simple. ¿Por qué? Porque tiene un crecimiento lento, tiene baja malignidad. Entonces, quizás con una mastectomía simple podría ir bien ese paciente. Los sarcomas, ya son mujeres igual, perimenopáusicas, ¿ve? Alrededor de la menopausia en Estos es perimenopáusica, pero un crecimiento rápido y duro. Empieza a ser algunas nodulaciones totalmente duros, son como fibromas duros y tiene como si tuviera características de hueso. Podemos ver varios sarcomas, puede ser linfo, mielosarcoma, liposarcoma, o sea, son tumores que pueden ir apareciendo y encontramos esas características de ser totalmente duros y de crecimiento rápido. Frecuentemente afecta a la piel y va a avanzar, ¿no? Generalmente no tiene ganglios linfáticos. ¿Qué hacemos? Una mamografía. Y el tratamiento hay que hacer una mastectomía radical con tratamiento adyuvante, porque son sarcomas, son de crecimiento rápido y tenemos que hacer tratamiento quirúrgico más un tratamiento que nos ayude, un adyuvante, ya sea con radioterapia, quimioterapia, vamos a hablar después de ese tratamiento. Un excisoso infiltrante, su nombre es infiltrante, igual son mujeres perimenopáusicas. Entonces, son variedades alrededor de la menopausia que vamos a encontrar. Tumor que va a crecer generalmente en unos 8 meses, va a ser un nódulo duro y regular, totalmente irregular, que va a atrofiar la glándula mamaria y va a crecer, va a retraer el pezón. Entonces, algo está atrayendo el pezón, entonces el pezón se está invaginando.
podemos encontrar cadenas de ganglios linfáticos en este tipo de patología. El diagnóstico igual, vemos una mamografía y podemos hacer una biopsia. En este caso, la paciente, con tratamiento, hacemos una mastectomía radical y tenemos que hacer, como el otro caso, tenemos que hacer un tratamiento adyuvante de igual manera. Entonces, eso es lo que vamos planteando. Existe un carcinoma inflamatorio. Nos puede hacer confundir con que sea inflamado un absceso mamario, una de esas cosas, y puede ser un carcinoma. Por eso decimos, piensa mal y acertarás. Y en ese aspecto es lo que tenemos que pensar. Vemos un carcinoma inflamatorio, entonces pensemos en un cáncer de mama inflamatorio. Entonces, vamos a encontrar eritema, o sea, eritema, la piel está totalmente roja. Va a haber aumento de la temperatura, como la tetrada de Celsius, calor, rubor, tumor y dolor. Es inflamación, pero va a dar metástasis a distancia o regionales. Entonces vemos que en esas cuatro cosas, calor, rumor, tumor, dolor, también podemos ver una neoplasia. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en estos casos? Pensar que en este tipo de patología hay un 2% de todos los casos, el inflamatorio. No hay edad en este caso, puede ser una mujer inclusive que esté dando de lactar, que esté embarazada, dense cuenta que lo que está saliendo por ahí creemos que es el calostro, pero puede ser un cáncer inflamatorio. Entonces, raro es que se vaya uniéndose a lo que es el embarazo, pero no tenemos que olvidar que puede presentar. El porcentaje es un 2%, es más bajo, y encontramos lesiones ya heridas que están sangrando totalmente inflamatorias, como si tuviera una herida que se le ha planteado. Generalmente son mujeres jóvenes, ya son pero menopáusicas, sino son jóvenes en edad reproductiva, pueden embarazarse, entonces en ese sentido. El tumorcito que aparece afecta generalmente a la piel, y va a colocar una coloración roja. Va a tener la paciente fiebre, ganglios linfáticos, adenopatías a nivel de la axila, a nivel inclusive puede bajar como adenopatías inguinales. No pensamos que es un proceso inflamatorio, pero es bastante agresivo. Y se dice en la literatura, vemos generalmente que va a fallecer la mujer al año de edad, a pesar de un tratamiento en 5 años. Cuando hagamos un tratamiento, el tiempo que de sobrevida que le podemos dar, casi 5 años, pero nada más. Entonces, tratamos de encontrar siempre los aspectos más precozmente. El diagnóstico siempre vamos a ver, no nos falla, mamografía, biopsia, ecografía, en todos los casos son las 3 cosas que vamos a hacer, mamografía, ecografía, biopsia, entonces, vamos analizando ese aspecto. ¿Qué hacemos? En este tipo de un carcinoma inflamatorio. Hablamos de una quimioterapia neoadyuvante. Hacemos la mastectomía radical y posteriormente radioterapia. ¿Qué es la quimioterapia neoadyuvante? Entonces, antes de la cirugía, antes de que la paciente pueda ser intervenida, hacemos que reduzca el tamaño tumoral, se da una quimioterapia, unos 4 ciclos, algo por ahí, se reduce y se opera a la paciente y posteriormente se hace una radioterapia. Entonces, cuando la paciente no se hace un tratamiento, generalmente en un año de enfermedad logra fallecer. Con tratamiento podemos alargar hasta 5 años. Entonces, ¿qué es lo que queremos? No llegar a estos aspectos, sino tratar de encontrar mucho más antes el diagnóstico. El que tenemos la tumoración de un crecimiento lento, de gran tamaño, con ganglios que va apareciendo, lo que conocemos frecuentemente y lo que es más, el adenocarcinoma. Son mujeres de diferentes edades, puede ser a nivel ductal, un cáncer ductal o comedo, un papilar, un gelatinoso, dependen de las mujeres seniles, son variedades que se puedan presentar. ¿Qué hacemos? Mamografía. ¿Y la mamografía encuentra que busca? Calcificaciones. Esas calcificaciones nos hacen sospechar y tomamos biopsia, ¿no ve? Y en ese sentido tenemos que tomar una conducta. Y vemos aquí conductas, estamos hablando, mastectomía radical o mastectomía modificadas, la quimioterapia, radioterapia, son tratamientos que podamos ir, inclusive hormonoterapia, depende, vamos a ver, o terapia dirigida, ¿no? Entonces vamos a ir analizando esto, pero el tratamiento viene en ese sentido de una mastectomía, sacar la glándula mamaria completa con los niveles ganglionares. Vamos a ver. Entonces tenemos también la enfermedad de Paget. Esta imagen es bastante elocuente, donde vemos que tiene como si una costra mielicérica en todas las partes de la mama, es como si tuviera miel, ¿me entienden? Entonces, vean acá, hay una imagen como si alguien hubiera mordido, ¿no? Son mujeres de 50 años, rara vez es bilateral, generalmente es en un solo lado. Generalmente a nivel del pezón y de la areola, como estamos viendo acá en esta imagen.
desemboca aquí donde desemboca un conducto, y ahí tiene costra, exeme, y hay una masa detrás de la areola, retroareolar, y hay ganglios axilares. Supervivencia vamos viendo a 5 años de la enfermedad de Paget, y vean a lo que conlleva. A veces encontramos así a los pacientes. Prácticamente se lo ha comido, ¿me entienden? Entonces vamos analizando que esto podemos ver con una mamografía, una biopsia, tener tratamiento. ¿Qué es lo que se hace? Una mastectomía radical, quimioterapia, radioterapia, como hacemos en los diferentes tratamientos que son. Ahí vamos también, cáncer de mama y embarazo. En el embarazo crece la glándula mamaria. Entonces a veces es bien difícil llegar a un diagnóstico. La frecuencia del cáncer es 2,5% se detectan durante el embarazo. Entonces, durante el embarazo, cuando la mujer va a sus 4 controles prenatales, ¿qué tiene que hacer el médico? Tiene que revisar a la mujer si no tiene algún tipo de crecimiento de algún nódulo, algo, porque tenemos un 2,5% que podemos detectar durante el embarazo. ¿Hay tardanza en esto? Sí hay tardanza, porque el diagnóstico es difícil por la alteración fisiológica. Fisiológicamente la glándula mamaria está aumentando de tamaño. Y si no tiene un examen prenatal, peor todavía. Hoy en día, pues, se preconiza que la mujer debe ir a 4 controles prenatales para que tenga algún tipo de beneficio. Entonces, es lo que se busca, tratar de llegar a un diagnóstico antes de que sea más tarde. Atribuir los nódulos o tumores a veces a cambios fisiológicos. Dice, no, eso es por mi embarazo, está creciendo, pero no podemos decir que es directamente, sino tenemos que analizar. Tenemos que ver si no hay alguna patología mamaria o la paciente no va directamente y dice, no, eso me está creciendo normalmente, y así era en mis otros embarazos, pero sin embargo, tenemos que analizar, porque hay un 2,5% que puede detectarse en el embarazo. Pensamos que puede ser un fibroadenoma, puede ser un cambio fibroquístico, una enfermedad quística de la mamá, tiene esas cosas, o algún papiloma que está haciendo, pero no es así, entonces tenemos que ver, de pedirle qué cosa, una ecografía. Tenemos la ecografía va a poder desdeñar en este caso el diagnóstico, van a orientarnos en una posibilidad de qué es lo que está pasando. Es importantísimo. Y si vemos algo sospechoso, haremos una punción o biopsia. Y buscaremos ganglios a nivel de lo que es la axila. Y dense cuenta que en el embarazo, cuando son el ganglio axilar, en 65-80% pueden ser positivos. Si es una neoplasia, los ganglios van a ser positivos. Entonces, no tenemos que olvidar de realizar un examen físico a la paciente embarazada de la glándula mamaria. ¿Qué hacemos? Conductas terapéuticas. El cáncer de la mama no sobrepasa la barrera placentaria. Muchos dicen, ahora sí, me hago un aborto terapéutico. No va a mejorar la sobrevida. Igual está con o sin. La cirugía, ¿cuándo se va a realizar? No tiene en cuenta el trimestre, se opera al primer trimestre, segundo trimestre o tercer trimestre. Igual, se tiene que tomar. O sea, no tiene que tener en cuenta el trimestre. Se diagnostica, se tiene que operar únicamente. Lo que va a sobrevivir en estos casos, va a ayudarnos, digamos, en la sobrevida, es la castración. Tratar de que se retiren los ovarios, pues prácticamente ahí generalmente son hormonodependientes. O en algunos pacientes que tienen axila positiva, los receptores estrogénicos están elevados. Veamos en ese sentido, castrar va a ayudarnos. Se puede embarazar, dice la paciente, después de los 2 años de tratamiento. Ha pasado su tratamiento, ha pasado todo, a los 2 años ya podría nuevamente embarazarse. En el hombre, puede igualar las 2 variedades en el sitio y el invasor. ¿Qué hacemos in situ? Una mastectomía total, pero sin ganglios. Y posteriormente, ¿qué hace el oncólogo? Si le va a dar algún tipo de... Es in situ, quizás es un tratamiento terminal con la cirugía. Pero el invasor, ahí es un aspecto que hay que hacer una mastectomía radical, igual, modificada que vamos a ver, y de ahí un tratamiento adyuvante. Dentro de la clasificación BIRAT, que vamos viendo que en los pacientes que pedimos una mamografía nos viene BIRAT 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6 BIRAT y el TNM. Veamos, en la clasificación BIRAT es la que desarrolla para que veamos el Colegio Estadounidense de Radiólogos ha desarrollado un sistema para clasificar los hallazgos de las mamografías en categorías, se denomina BIRAT, que consiste en el informe de las imágenes del seno, va a informarnos las imágenes del seno y nos va a dar un dato, un sistema de datos.
Entonces, este es un término BIRAT en inglés. ¿Pero qué es? Es un informe de las imágenes del seno. ¿Qué imágenes ha sacado el seno? Pues pone BIRAT 0, 1, 2, 3, 4, 5 o 6, ¿no? Entonces, con un sistema de datos, encuentra datos. Y vemos la clasificación de la imagen de la mama. Según el reporte del sistema de datos, BIRAT 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces vemos, el BIRAT 0 es una evaluación incompleta. Esto sí no está bien, ¿no? Se necesita imagen adicional o estudios anteriores de comparación. Cuando ponen BIRAT 0 prácticamente no nos ayuda mucho porque es incompleta la evaluación que se le ha hecho a esa mamografía a la paciente. BIRAT 0. BIRAT 1 le pone BIRAT 1 es negativo para malignidad. Esto es para ver la malignidad. Entonces, porque el sistema de datos que estamos teniendo es negativo. No tiene ningún aspecto para tener un cáncer. Continuar, pero la mamografía es rutinaria de tamizaje cada año. Cada año. Le salió este año 1, al año 1, al año 1. Tiene que continuar. No es que sale 1 y basta, ya está. No, tiene que continuar a hacer un tamizaje, seguir. BIRAT 2 es una patología que sí tiene patología esa mama. Está con patología, pero la patología es benigna. Las calcificaciones que han encontrado son calcificaciones redonditas, como las hemos visto, y no tienen ningún tipo de imagen que pueda ser, digamos, maligna. Pero ¿qué tiene que ser? Continuar con la mamografía cada año. Hoy este año me salió 2, al año me saldrá, ¿cuánto será? Igual va a seguir el estudio mamográfico. BIRAT 3, ahí vemos, dice ya el resultado, probablemente benigna. Ya no le habla de benigna, sino probablemente benigna. Entonces ya hay un dato en el 3, es en el cual no sabe directamente el imagenólogo a qué lado se va a pegar, hacia lo benigno o a lo maligno. Entonces, ve el 3 como si alguien se lavara las manos. Me lavo las manos y le pongo 3. Ya verán después, ¿me entienden? Un riesgo de malignidad. Menos un 2% se recomienda seguimiento a corto plazo. O sea, cuando sale un 3, tenemos que hacer un seguimiento a la paciente porque tenemos que buscar. Hay un porcentaje de malignidad que puede existir. Por eso dice probablemente benigna. Probablemente. Cuando es 4, sospecha de anormalidad. Aquí sí hay un cierto riesgo de intermedio de malignidad cuando hay 4. Ese sí tenemos que someterlo a una biopsia. Cuando hay 5, ya prácticamente altamente sugestivo de malignidad. Ya es prácticamente 1, en la cual hay un 95% que debe ser una acción en la que se debe tomar en cuenta porque ya se cree que es un aspecto maligno. Y en el 6 ya está positivo porque ya se le hizo una biopsia a la paciente y el tratamiento ya se sabe que es una neoplasia, un cáncer, ¿no? Entonces, por biopsia ya está la paciente diagnosticada. Entonces, esa es la imagen que nos va mostrando este sistema de datos. Ese es el informe que nos va dando en este BIRAT, como está señalado, ¿no? Entonces, vamos avanzando. Y de igual manera, los tumores vamos a irlos encontrando. Ustedes ya han estado analizando varios tipos de tumores, tanto en el estómago, en el colon, en diferentes órganos, y la clasificación TNM es mundial. Dice T va a referirse al tamaño del tumor, el N a los nódulos y el M a las metástasis. Entonces, el tumor del T, a nivel de lo que es de la mama, vamos viendo, ¿no? En el T0 dice, no hay evidencia de un tumor primario, no encuentra prácticamente un tumor primario, ¿no? El TIS es un carcinoma in situ. Cuando pone TIS el tumor, entonces vemos que es un carcinoma. Y de ahí viene, digamos, el T1, el T2, el T3 y el T4. El T1, se han hecho tres variaciones, tres variantes, T1A, T1B y T1C. Es dependiente al tamaño. El T1 es un tumor de 2 centímetros o menos de 2 centímetros. Es un tumor de 2 centímetros, hasta 2 centímetros. Entonces, si tiene 0,5 centímetros o menor, es T1A. Si es de entre 0,5 hasta 1 centímetro, T1B. Si es de 1 a 2 centímetros ya, entonces vemos que es T1C. Entonces, en esto es la mayor dimensión. Veamos, aunque si es ovoide o sea, donde se busque la mayor dimensión, se va a medir. Y es por la medición del tamaño del tumor. El tumor, pero T1 es menor de 2 centímetros con 3 variantes. El T2 es el tumor entre 2 a 5 centímetros en la mayor dimensión que tiene. Y no se va a buscar en la mayor siempre dimensión. Y en ese sentido, el T2 tenemos el tumor. Y después tenemos el tumor T3. El T3 vemos que es un tumor mayor de 5 centímetros en su eje mayor siempre, el T3 más de 5 centímetros. Y el T4 es un tumor de cualquier tamaño, pero está extendido hacia la pared torácica o a la piel.
O sea, que sea pegado hacia la piel o hacia el tórax. Entonces, un tumor de cualquier tamaño. Cuando es T4A, la extensión es a la pared torácica, hacia atrás está metido. Cuando es T4B, en ese sentido, el edema hacia la piel, o sea, llegado a la piel. T4C abarca tanto la parte torácica como la parte de la piel. Y el T4D es el carcinoma inflamatorio. Lo que habíamos visto el carcinoma inflamatorio, ya prácticamente cuando se ve inflamatorio es un T4D. Es la etapa más avanzada. Por eso decíamos que el cáncer, digamos, el tiempo de sobrevida es bastante corto, es agresivísimo, ¿me entienden? Entonces vamos viendo este T4. En el T4 es cuando avanza el tumor hacia la pared torácica, hacia el tórax está metiendo como si estuviera entrando al tórax. El T4B es cuando está llegando hacia la piel, se está ulcerando la piel, algo por ahí. Y el C es cuando ataca tanto a la piel como al tórax. Y el D es carcinoma inflamatorio. Los ganglios, el N, en relación a los linfáticos tenemos N0, no hay ganglios, no hay evidencia de metástasis. Segundo, el N1, ganglios axilares homolaterales móviles, al mismo lugar, pero son móviles. Son ganglios axilares, que en la axila están moviendo. Pero son el N2, ganglios axilares, pero ya son fijos, no se mueven, están fijos unos a otros. Es como si estuvieran agarrando una cadenita mismo de los ganglios linfáticos. Y N3, ganglios linfáticos homolaterales en el mismo lado, pero a nivel de la mamaria interna, en la parte media de la mamaria interna. Entonces, la relación de los ganglios valoramos en aquel que no tiene metástasis, en aquel que tiene, son móviles el N1, en el N2 son fijos a manera de una cadena, y el N3 está a nivel de la mamaria interna. Y la relación de las metástasis, M0 sin metástasis no se encuentra, M1 con metástasis a distancia. Entonces, esa es la clasificación TNM. Vamos a repasar únicamente. El TX es, como se decía, estamos viendo aquí en esta figurita, no se ve nada. El T0 no se palpa un tumor, o sea, prácticamente a través de los avances tecnológicos se puede encontrar un tumor y se toma una biopsia estereotáxica, T0. ¿No ven? El TIS es cuando hay un tumor, digamos, no invasor, pero es un tumor in situ que se tiene. El T1, entonces aquí tenemos imagen, dense cuenta, aquí esta imagen rojita que está en esta diapositiva, entonces vemos T1 que llega hasta 2 centímetros. El A es hasta 0,5, el B es 0,5 a 1 y el C es de 1 hasta 2 centímetros. En su diámetro mayor que se va a encontrar el T1. El T2 es de 2 a 5 centímetros, el tumor que estamos encontrando. T2. T3 es un tumor ya mayor a 5 centímetros, cualquier 6, 7, 10 centímetros, cualquier, entonces es un T3. Y el T4 es aquel el que vemos, el que va a llegar hacia el tórax. Vamos a ver en otra diapositiva. Al tórax o hacia la piel, ¿no ve? O a ambos directamente, y el T4, digamos, D es el inflamatorio. Los nódulos en X no se palpan nódulos, no se encuentran, no están valorables. N0 no hay. N1 tenemos nódulos que se encuentran, digamos, móviles. El N2 ya son como encadenitos, son fijos, y el N3 metastasía directa, nódulos que se encuentran en otros lugares, ¿no? Entonces vamos analizando que existen nódulos. El NX tenemos aquí, no se encuentran nódulos nada en la axila, el tumor y no hay nada de la axila. El N0, hay nódulos, pero los nódulos son benignos, por N0 no hay nódulos positivos, N0. N1 hay nódulos, pero son positivos. Estos pero son libres, son móviles, cada uno de ellos, no adherido a planos profundos. Por eso, cuando hacemos el estudio semiológico de cada uno, decimos masa tumoral no adherida a planos profundos. Y es igual, son nódulos que están libres, sueltos, que están aquí en esta zona, pero estos ya están pegados, como en cadena, ¿me entiendes? Son rojos, igual, positivos, son positivos N2. Entonces, y el N3 son metástasis a nivel en otro lugar, de la mamaria interna, ¿no? Entonces, vemos que los nódulos ya son positivos. Entonces, se cataloga los nódulos. Y las metástasis, M0 no hay metástasis, M1 cuando hay metástasis presenciales. Y aquí lo mismo que se ve, ¿no? Entonces, el tamaño de los tumores, y aquí el T4 que les decía, el T4A, es que miren, el tumor está invadiendo al tórax. Se mete al tórax el T4A. El T4B come la piel. Aquí es el tumor y está comiendo B. El T4C es cuando come la piel y también se invade al tórax. Y el T4D es el carcinoma inflamatorio. Estos son los 4, ¿no? Y aquí tenemos las otras variedades, como los nódulos, que tenemos nódulos positivos. N1 es positivo, pero los nodulitos están
libres, no adheridas por el profundo. El N2 están pegados unos a otros y el N3 es el que está a nivel de la mamaria interna, que está la mamaria interna, entonces vemos aquí en la línea N3. Las metástasis que tenemos metástasis ya en este caso supraclavicular son metástasis a distancia, ¿no? M1. Entonces, esta clasificación de T, N y M hace que nosotros busquemos y pongamos los estadios en los cuales pueden estar los pacientes. Estadio 1, estadio 2A, 2B, 3A, 3B, 4. Cuando vamos a los congresos, ¿qué dicen? Nosotros para pacientes con estadio 2A hacemos este tipo de tratamiento. Los pacientes con estadio 3A o 3B, este tipo de tratamiento. Eso es porque conglomeran estos informes tanto del tumor, el nódulo y la metástasis. Y en ese sentido, por ejemplo, etapa 1 dice tumor 1, ¿no ve? El T1, N0 y M0, o sea, el tumor, el T1, hasta el tamaño en el cual puedan encontrarse. El etapa 2, el tumor hasta 2 centímetros. Etapa 3. Y así vamos analizando, digamos, cada uno de estos cuadros para ver los estadios. Y esto es lo único que vamos a analizar, estadio 1, 2A, 2B. ¿Y para qué sirve? El estadio 1 da un 85% a los 5 años de tratamiento del tumor en la mujer, 85%. El estadio 2, un 66%. El estadio 3, 41%. Estadio 4, un 10% a los 5 años. Entonces vamos viendo, dense cuenta, el estadio 4 es cualquier tumor, cualquier nódulo metástasis, vamos a encontrar una evaluación a 10% a los 5 años de sobrevida. Entonces, baja, baja. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué tratamiento tenemos que plantearnos? El tratamiento, entonces, para una correcta exposición, vamos a dividir tratamientos. ¿Qué hacemos? Un carcinoma del ducto y el lóbulo in situ. ¿Qué tratamiento haremos? Un cáncer localmente avanzado, que esté en la zona, pero está avanzado. Un cáncer con metástasis. Un cáncer de mama inflamatorio. Un cáncer de mama en embarazo. Un cáncer de mama en el hombre. Entonces, nos hemos planteado algún tipo de interrogantes, ¿qué vamos a hacer referente a cada una de estas patologías? Un cáncer ductal y lobular in situ. ¿Qué tratamiento se puede plantear? Un cáncer localmente avanzado, un cáncer metastático, un cáncer de mama inflamatorio, en el embarazo y el cáncer y en el hombre. Entonces, hay ciertos factores pronósticos que también tenemos que evaluar. La edad de la paciente, el embarazo, la tumoración si es in situ. Eso nos va a ayudar, ¿no? Para el volumen del tumor, en qué estadio vas a encontrar en ese sentido. Si son tumores únicos o multicéntricos, tienes recurrencias. ¿Qué tipo histopatológico? Entonces ahí vemos inclusive qué nos dice el patólogo. Si este tipo de tumor está comprometido hacia la parte de la circulación, hacia la parte sanguínea o hacia los linfáticos, nos indica un grado de diferenciación, infiltración de linfáticos mamarios, receptores hormonales. Entonces, analizando todos son factores pronósticos. Todos estos vamos a ir pensando qué es lo que tiene la paciente para pensar y qué vamos a hacer más de paso en cada uno de los tratamientos. Y tenemos en el in situ, en el ducto, la variedad papilar cribriforme sólido, le vamos a hacer una tumorectomía. Vamos a conservar el seno, no hacemos ni axila ni radioterapia. Si es hormonal, tratamiento adyuvante al hormona. Si es, digamos, estrogénico dependiente, le vamos a dar antiestrógenos. Basta. Pero es in situ, en el ducto, una variedad papilar cribriforme sólida. Pero la variedad comedociana, así en este caso, cuando es poco extenso o una tumorectomía amplia. Pero aquí se añade radioterapia, porque en esta variedad ya es un poco más agresiva. Las áreas extensas son múltiples y hay una displasia severa. Y cuando hay displasia, se debe avanzar con una mastectomía. Pero veamos en un in situ cómo avanzamos, cómo vamos. En el sentido, no hay radioterapia, no hay quimioterapia, no hay axila, no hay nada. ¿Me entienden? En esta variedad, cómo nos estamos respondiendo al tratamiento que vamos a plantear. En los otros, el tratamiento, cirugía conservadora, en los estadios, ¿me entienden? T0, T1, N0, estadios T2. En estos estadios, sí, estadios que podamos nosotros hacer, digamos, algún tipo de tratamiento, cirugía conservadora. En otros, una mastectomía radical modificada en el estadio T3 o en el estadio T4, digamos, hay que hacer tratamiento sistémico únicamente. Entonces, veamos las indicaciones que nos vamos a plantear. ¿Y cuáles son los procedimientos quirúrgicos que vemos?
Hablamos de tumorectomía, su nombre dice sacar el tumor únicamente. Cuadrantectomía, hoy en día ya se ha desechado este término del cuadrante, porque sacar un cuadrante deja toda una mama prácticamente con una deformidad bastante importante. Y no, ya no se practica una mastectomía simple, sacar solo la glándula mamaria, una operación de MADEM, son mastectomías radicales modificadas, la MADEM, la de Pater, o una modificada Halstenmeyer, una radical ampliada, o ablación local amplia. Entonces, son terminologías que les vamos a ir hablando. Tumorectomía es resección simple del tumor. El tumor se va a resecar, pero se tienen que dejar márgenes libres. O sea, se reseca el tumor que está aquí y tiene que haber márgenes libres de 1 centímetro por lo menos de tejido alrededor de la piel, ¿no ve? En ese sentido. Se puede retirar si hay algunos ganglios linfáticos para determinar si el cáncer ha pasado avanzado. Entonces, se hace una tumorectomía, sacar el tumor, dejando márgenes libres de 1 centímetro. Segmentectomía, vamos a sacar un segmento. Un segmento es el que va a retirarse. Extirpación de un segmento mamario que incluye, digamos, en el sentido, la tumoración y que debe llegar hasta la aponeurose del pectoral mayor. O sea, en ese sentido, debemos avanzar. Como aquí dice en la imagen, vemos que el segmento se tiene que retirar, un segmento. Y el cuadrante, como les decía, es ya directamente, es una operación que no se usa como protocolo quirúrgico porque es bastante deformante de la glándula mamaria y se tiene que radicalizar sacando todo el cuadrante en ese sentido, ya sea el cuadrante, la glándula mamaria está dividida en los 4 cuadrantes, cuadrantes superiores e inferiores, externos y los internos. Entonces, uno tiene que ser un cuadrante retirarse, es algo que no sé, ha sido prácticamente superada con las mastectomías radical modificadas. Ablación local amplia, entonces, en la cual se hace una mastectomía segmental, se hace como un segmento y se extrae el cáncer prácticamente, el tumor, en una área mucho más amplia, ¿no? O sea, pues su nombre dice ablación, estamos retirando un gran tejido de la glándula mamaria, ¿no? Entonces, es una ablación que se hace. Ablación amplia, entonces, generalmente va incluida con radioterapia, después de que se retira, se va a hacer la disección axilar por separado, después de hacer la ablación se va a la axila, o se busca, digamos, de encontrar algún ganglio linfático, se coloca donde había el tumor y se trata de pintar algún tipo de ganglio linfático y vemos como si fuera un ganglio centinela para retirar el ganglio y hacer analizar. Entonces, eso es lo que se va viendo en el sentido de una ablación local amplia. Y esto es lo que más nos interesa, es lo que actualmente hacemos en todo tipo de patología. La mastectomía radical modificada. Entonces, aquí tenemos dos variedades, la PATEI y la MADE. Estas son las dos mastectomías radical modificadas. Vemos que con esta se han modificado esta mastectomía radical a expensas de la que vamos a ver de la Halsted, porque es bastante mutilante a la mujer. Entonces, pues se ha modificado un poco donde se hace conservación. En la patei se conserva, digamos, el músculo pectoral mayor, pero se reseca el pectoral menor, todos los ganglios de los 3 niveles, nivel 1 de la axila, nivel 2 y nivel 3. Se retira todos los ganglios. En la MADEN es la que conserva ambos pectorales, pectoral mayor y pectoral menor, y se vacía ganglios nivel 1, 2 y 3, se vacía. Entonces, son mastectomías modificadas, se ha visto. En vez de la de Patey, por ejemplo, se habla desde el 1948. Entonces, vemos que en este caso se hace la resección del pectoral menor, ¿no ve? Y los grupos ganglionares de 1, 2 y 3. A veces se hace una reconstrucción con prótesis y al mismo momento de la cirugía. Y la de Madden es la que tratamos de practicar siempre esta porque vemos que vamos a preservar los dos músculos, el músculo pectoral mayor y el músculo pectoral menor. Entonces vamos a tratar de preservar de igual manera los nervios del cesato, del dorsal ancho, los intercostobraquiales, para evitar esas complicaciones que habíamos hablado anteriormente y evitar, digamos, que se hinche esa hipoestesia o ese entumecimiento de lo que es la pared lateral torácica o inclusive de la cara interna del brazo. Entonces, se trata de mejorar con este tipo, por eso se llama mastectomía radical modificada tipo MADEN. Es la que más... En vez de esto, ya no hay modificada mastectomía radical de Halsted, es la que se hacía desde 1894. Es la que estirpa todos los pectorales, es un vaciamiento completo. Logra el 42% a 3 años y 3% es recidiva local. Hay recidivas y todo igual. La sobrevida, veamos, 31% a 5 años, 19% a 10 años. Entonces, con estas mastectomías radicales modificadas,
prácticamente casi es lo mismo. O sea, hacerle una mutilante como la de Halsted no es factible porque el tiempo de sobrevida con la otra casi es lo mismo, ¿me entiende? Ahora había otras más radical, ampliada, como la de Urban, en la cual hacía una mastectomía en bloque con los ganglios mamarios internos, inclusive se iba hasta la glándula de la mamaria interna y sacaba ganglios de ahí. Pero los resultados clínicos son similares, la supervivencia a 10 años son 35%, no varía mucho con una mastectomía radical modificada. Por razón, se ha optado actualmente a nivel mundial, se practiquen las mastectomías radical modificadas y la que nos lleva adelante es la de Madden, ¿no? Entonces, en estos tenemos que tener criterios quirúrgicos. Una mastectomía total modificada tipo Madden es la de elección para los estadios indicados. Preservar los niveles del cerrado dorsal, lo que hemos hablado, para que no tenga esas complicaciones, porque los ganglios linfáticos, vamos a sacar nivel 1, nivel 2, nivel 3, ¿qué nos van a dar? Nos van a dar pronóstico de la enfermedad, hasta dónde está. ¿Y qué debemos hacer después de la mastectomía? Control cada 4 meses, cada 6 meses, al segundo año, ver una historia clínica, incluyendo algunos especiales o algunos análisis de mama de axila. ¿Qué vamos a hacer después de la mastectomía? Placa de tórax, mamografías, ecografías, laboratorios, gammagrafías, ver, buscar si no existe recidiva tumoral o metástasis. Es lo que se tiene que hacer, un seguimiento por la mastectomía. Y de igual manera se tiene que reconstituir lo que es la glándula mamaria, ¿no? Entonces tratar de que la mujer perfectamente bien, o sea, se sienta perfectamente en ese sentido. Hay prótesis de silicona, hay expansores, hay colgados arteriolizados, inclusive del recto anterior del dorsal se pueden llevar y prácticamente realizar una glándula mamaria. Hay colgados libres con microcirugía. Se puede, en este caso, por ejemplo, no tenemos acá en esta imagen la areola ni el pezón. Entonces, hay reconstrucción, se puede reconstruir prácticamente y quedan bien, ¿me entiende? Pero también, ¿qué tenemos que hacer? A ese tratamiento que estamos hablando, terapia adyuvante, que es aplicada a la cirugía. Nos vamos a ayudar con el adyuvante. ¿Para qué? Hay que disminuir el riesgo de recidiva. Pero acuérdense esto, la terapia adyuvante disminuye el riesgo de recurrencia, pero no elimina. O sea, la recurrencia va a existir siempre, ¿me entiende? No lo va a eliminar, pero sí va a disminuir. En ese sentido tenemos que ver. Entonces, por eso practicamos radioterapia, quimioterapia, terapias hormonales como tratamiento para ayudarnos con la neoadjuvance, con la terapia adyuvante, ¿no? La radioterapia son rayos X de alta potencia para eliminar esas células cancerosas. Entonces, se ha retirado un tejido y necesitamos que esté limpio el tejido, entonces se hace radiación en áreas delimitadas, se hace una aplicación periódica. Aquí hay radioterapeutas que va a definir el lugar donde va a irradiar y la profundidad que va a dar. Entonces, va a calcular, va a hacer su estudio de la paciente y va a hacer su tratamiento con la radioterapia. Los efectos que pueda producir esto serían fatigas, edemas, cambios en la piel. Actualmente ya con los equipos últimos, ya los riesgos cardíacos son mínimos. Antes teníamos otros tipos, cobaltoterapia, hacíamos, ¿no? Entonces, que era bastante dañino inclusive a los pacientes, pero hoy en día ya no está mejorando. La quimioterapia que hace es colocarle medicamentos. Hay destrucción de las células cancerosas que han emigrado. Algunas células han escapado, entonces le colocas quimioterapia y trata de agarrar esas células, ¿me entiendes? Lo que estamos haciendo es disminuir esa proporción, pero no le vamos a eliminar totalmente. El tratamiento es ambulatorio. Se combinan generalmente 2, 3 quimioterápicos, ¿no? Entonces, que van a ayudarnos al tratamiento. Entonces, y aquí el médico oncólogo clínico es el que define cuál será el mejor tratamiento para la paciente, para la neoplasia, para sus factores. Entonces, define en general 6, 8 ciclos que van a ser de quimioterapia. Las células de rápido crecimiento pueden resultar dañadas o morir junto con las células cancerosas. Entonces, tenemos otro tipo de problemas que va a pasar, que va a tener la paciente fatiga, náuseas, vómitos, glóbulos blancos bajos, ya no quiere. Cada quimioterapia es como darle sobre mojado llovido, ¿me entiendes? Es bastante difícil. Tratamos de que la paciente pueda ayudarse. Vemos que en ciertas patologías van bien, pero hay ciertas patologías como neoplasias de la vesícula, prácticamente no sirven, ¿no? O sea, no tienen un beneficio importantísimo. Y vamos viendo en ese sentido en el cáncer de mama que se estudia, que sigan, que aguanten, que es su única oportunidad. Y es bastante difícil, ¿me entiende? Porque cada sesión de quimioterapia las deja por la lona, ¿no? Entonces, ese es el problema. Y se dice, dense cuenta, 25% de los pacientes operados que se operan ya tienen diseminación. No es que no tienen diseminación.
Y también podemos usar hormonas, porque el problema generalmente es hormonodependiente, son tumores y terapias contra el estrógeno. Y aquí tenés medicamentos para el estrógeno. Entonces vamos viendo esos medicamentos. Entonces, en la terapia hormonal vemos el tamoxifeno, que va a bloquear el estrógeno e impide la fijación a células tumorales. Entonces, bloquea el estrógeno. O inhibidores de la aromatasa, que de igual manera la función es la misma, para evitar que produzcan estrógenos. Y el estadio HER2 del cáncer, hoy en día hablamos siempre, ¿no? Que sea tumores de mama con niveles altos de proteína conocida como HER2. Ojalá no, pero a veces encontramos pacientes con cáncer de seno HER2 positivos. Hay esas pacientes que tienen y crecen y se propagan con mucha mayor rapidez su problema neoplásico. Entonces, ¿qué hacemos en ese tejido? Hacemos una inmunistoquímica, un nuevo análisis histológico, vamos a ver una hibridación in situ, hibridación cromogenética, y vemos si eso es importante para realizar qué es lo que vamos a hacer, un tratamiento dirigido. Hoy en día son totalmente caros esta terapia dirigida, pero es una acción específica que se tiene que hacer. Y usamos anticuerpos monoclonales. Entonces, son medicación bastante cara, a veces inalcanzable para muchos pacientes, pero sería el único tratamiento para ese tipo de pacientes con un HER2 positivo. Entonces, este tratamiento monoclonal no afectaría a las células normales, buscaría, es como un teledirigido, lanzan los misiles y buscan una aeronave o algún otro proyectil señalado y va a ir hasta donde le encuentren y va a eliminar. Entonces, son unas terapias dirigidas y bueno, se va haciendo todas estas cosas para ayudarles. Es anticuerpos monoclonales, entonces tenemos en el comercio todos estos, pero son sumamente carísimos, ¿no? Entonces, a veces se tiene que pedir del exterior para que nos los traigan, porque a veces en nuestro medio no tenemos este tipo. Cuando el cáncer en etapa avanzada se puede usar quimioterapia neoadjuvante. ¿Qué se dice eso? Antes de la cirugía. Si el cáncer está muy avanzado, o sea, para disminuir el tamaño del tumor, hemos usado quimioterapia de neoadjuvante. Entonces, para disminuir y tratar de llevar una cirugía mucho más fácil, poder retirar todo y posteriormente completar con una quimioterapia adyuvante o una radioterapia más. Entonces, dependiente o una terapia hormonal. Se puede ir conjuntamente con cada una de ese tipo de patologías. Parte importante en los HER2 positivos es que la mujer, digamos, en ese sentido, puede hacer una quimioterapia adyuvante juntamente con ese del HER2 positivo. Entonces, se tiene que ir evaluando ese tipo de patologías. Bueno, yo les agradezco su participación. Sé que esta última parte hemos corrido porque ustedes también están reapurados y tienen que estudiar medicina interna y nada más. Bueno, yo les agradezco su participación. Sé que han estado más poquitos que las anteriores clases, pero les deseo suerte, que les vaya muy bien en medicina y conmigo pues nos veremos en la patología de colon que tenemos más después, ¿no? O sea, tengo clases para colon y vamos a poder charlar en otros aspectos. Les agradezco por su participación y bueno, nos vemos otro momento. Lo que son mis alumnos de las clases prácticas, mañana también tenemos permiso, hoy día igual, y nos vemos el miércoles. Muchas gracias por todo, muy buenas noches. Que sigan estudiando, que les vaya bien. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Muchas gracias.